de Manoa y su esposa bajo el tema Mejores Amigos para Siempre. Pero antes que nada, pues queríamos presentarnos. Yo soy Sergio Montes y mi esposa Badri Sierra. Y como les decía, estamos muy felices de estar delante de ustedes. Es un honor y un privilegio. Y que va a ser Dios hablando y a través de esta enseñanza todos vamos a llevarnos algo a casa, ¿verdad? Pero antes de iniciar, vamos a darles una introducción pequeña acerca de quiénes somos nosotros. Dios les bendiga. Buenos días. Buenas madrugadas para mí. Es muy temprano, nunca me levanto tan temprano. Como dijo mi esposo, estamos muy felices y es un privilegio que nos dieran el honor de poder compartir con ustedes este mensaje, esta palabra. Y estamos muy emocionados de lo que el día de hoy nosotros y ustedes vamos a aprender. Y pues, ¿quiénes somos nosotros? Pues somos, primero que nada, es una pareja de esposos que llevamos para 4 añitos de casados. Estamos empezando en el camino. Servimos en nuestra iglesia en Tijuana. Mis padres son pastores de una congregación en Tijuana y de hecho tenemos el honor de tenerlos aquí presentes y ellos nos acompañan el día de hoy. Y nos gusta servir, nos gusta estar en las cosas de Dios. Principalmente aquí de este lado hemos estado en los grupos pequeños de matrimonio los lunes. Hemos estado participando, ayudando en lo que podamos, sirviendo en algunas otras actividades, pero más que nada eso, que nos gusta servir como pareja y nos gusta estar juntos y nos gusta hacerlo todo para Dios. Como dijo mi esposo, el día de hoy tenemos el privilegio también de que nos acompañen mis suegros, que también son nuestros pastores, y los tenemos también aquí para que son testigos de que nosotros somos mejores amigos y que siempre vamos para todos lados juntos como si fuéramos siameses. Tanto que una vez tuvimos un pequeño accidente en una cuatrimoto y mi esposo se iba a caer de la moto y me jaló con él, los dos nos caímos para que los dos estuviéramos juntos en el hospital. Así de unidos somos. Sí, bueno, por parte mía y de mi esposa, nosotros hemos estado en el área de alabanza y adoración. Ella canta y yo soy músico y también hemos sido líderes de jóvenes y hemos sido líderes en otros departamentos en nuestra iglesia. Entonces, vuelvo a lo mismo, nos gusta servir y nos gusta estar aquí delante de ustedes. Pero para iniciar, como les dije, el tema es una pareja conforme al corazón de Dios, mejores amigos para siempre. Y queremos hablar acerca de Manoa y su esposa, que la vamos a denominar como la señora Manoa, porque su nombre nunca es mencionado. Entonces, por cuestión de que se nos facilite andar mencionando la esposa de Manoa, mejor vamos a decir la señora Manoa, ¿ok? Eso nomás para que sepa. Entonces, para introducirlos, Manoa y su esposa eran una pareja de esposos que eran verdaderamente conforme al corazón de Dios. Y si a usted no le son familiares los nombres de esta pareja, seguramente le va a sonar familiar el nombre de Sansón, ¿verdad? Yo creo que usted sí conoce a Sansón. Entonces, ellos tuvieron el privilegio de ser padres de este hombre fuerte de Dios llamado Sansón. Ellos eran sus padres, pero antes de que ellos fuesen padres, ellos pasaron momentos tal vez difíciles en donde la opresión de los filisteos afectaba la libertad de Manoa, ya que en su trabajo él debía darles ganancia y debía esperar a que ellos, los soldados filisteos, afilaran sus herramientas, porque no les permitían ni siquiera a ellos tener cuchillos o cosas filosas por miedo de los filisteos a que se rebelaran en contra de ellos. Y ahora, por parte de su esposa, la señora Manoa, ella sufría la presión social donde no era bien vista porque ella era estéril. Y estoy seguro que ella no solo sufría por comentarios de juicio imprudentes, sino que también por las miradas y el rechazo evidente del pueblo. Yo me imagino que hasta de su familia también. Pero hoy quiero que aprendamos cómo en medio de la opresión, la unión como pareja nos puede dar el alivio que necesitamos. La compañía de tu pareja no tiene por qué ser un dolor de cabeza, sino que la compañía de tu pareja
puede llenar los vacíos que en este caso la señora Manoah tenía por no poder tener hijos. Igualmente, la compañía de tu pareja no tiene que ser estresante, sino que la compañía de tu pareja puede ser ese suspiro de relajación que necesitas después de ser oprimido tal vez en el trabajo o en tu vida diaria. Pero en todo podemos ver que más allá de ser una pareja de esposos en donde todo es tener cada quien sus responsabilidades y cumplirlas, más allá de eso, Manoah y su esposa iban más allá y nos muestran cómo ser una pareja de mejores amigos para siempre. El tema que nos tocó es de mejores amigos para siempre, y eso nos emociona mucho porque nosotros nos consideramos mejores amigos. Teníamos sí poco tiempo de casados. En agosto cumplimos 4 años de casados, pero este viernes, este sábado 15 de mayo que pasó, cumplimos 9 años de estar juntos. Llevamos muchos años de siendo novios y nos hizo muy feliz la noticia de que nos íbamos a casar porque nos considerábamos mejores amigos, que nos gustaba jugar. Sí, hay amor y nos gustamos, pero también hay el fondo de que somos mejores amigos, de que nos gustaba contarnos todo y jugar y salir y divertirnos como mejores amigos. Así es de la manera que nosotros nos vemos. Por eso nos dio mucho gusto que nos tocara justamente este tema. Voy a comenzar con las lecciones de la esposa de Manoah para las esposas. El capítulo número 1, confiar en Dios es una decisión de cada día. Como lo podemos ver en Jueces 13:2, cierto hombre de Zorá llamado Manoah, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Confiar en Dios no significa que siempre entendamos lo que pasa, sino decidir creer en Él. Decidir creer que Él sigue teniendo el control aún en los momentos difíciles. Como la esposa de Manoah, no hay matrimonios que esperan años. Hay matrimonios que esperan años por una respuesta, un hijo, un trabajo, restauración o sanidad. Aunque no vean los resultados inmediatos, siguen orando y permaneciendo fieles a Dios. La confianza en Dios no se desarrolla únicamente en los momentos de victoria, sino especialmente en las temporadas donde el silencio de Dios pone a prueba nuestra fe. La esposa de Manoah nos enseña que una vida de fe consiste en permanecer firmes aun cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. En este caso, la señora Manoah tenía la esterilidad. En aquel tiempo representaba dolor, vergüenza e incertidumbre. Sin embargo, la señora Manoah no permitió que con su condición definiera su identidad ni su relación con Dios. Muchas veces las personas permiten que una crisis determine su valor, pero Dios sigue obrando incluso en los procesos más difíciles. Lo que hoy parece una limitación puede convertirse mañana en el escenario donde Dios manifieste su propósito y su gloria. En aquel tiempo, el no poder tener hijos, la esterilidad, era como la lepra. Y bien sabemos que la lepra eran vistos como que sus pecados los llevaban a esa condición. Entonces, la señora Manoah, la gente pensaba que ella era estéril por sus pecados, que ella tenía que estar como exiliada como los leprosos y que no tenía valor. En ese entonces las mujeres no tenían valor si no podían dar hijos, entonces también era una vergüenza para Manoah. Sea cual sea tu situación, sigue el ejemplo de la esposa de Manoah. Como lo podemos ver en 2 Corintios 12:9, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Las debilidades no son el final de nuestra historia. Muchas veces son el lugar donde Dios muestra más su poder. Una esposa puede sentirse cansada, sola o frustrada, pero cuando sigue buscando a Dios en medio de eso, su fe fortalece también a su familia. La historia de la esposa de Manoah muestra cómo Dios puede traer propósito aún desde lugares de dolor.
En ocasiones creemos que nuestras debilidades nos descalifican cuando en realidad pueden convertirse en el punto donde la gracia de Dios se hace más evidente. Una mujer sabia no permite que la amargura gobierne su corazón. Aprende a depender de Dios mientras espera el cumplimiento de sus promesas. Me imagino que muchas mujeres de aquí han pasado o están pasando por situaciones que las tiene pensando si en verdad Dios las escucha, si en verdad Dios las ama o si en verdad Dios algún momento va a contestar sus peticiones. Y yo no dudo que todas las mujeres que están aquí son mujeres de fe. Obviamente son mujeres de fe, son guerreras, son valientes, pero no es un pecado el que te entre la incertidumbre, el que te sientas de esa manera. Un gran ejemplo que tengo ahorita presente es mi suegra, que desafortunadamente perdió a su hermano, y yo la veo y la admiro porque si yo perdiera a mi hermano yo no tendría ni fuerzas para levantarme, pero ella conoce a su Dios y ella ya pasó su dolor, pero Dios le dio fortaleza, y cada una de nosotras sé que seguramente está pasando por algo, aunque las demás personas lo vean como pequeño, yo sé que cada una tenemos algo. El punto número 2, sé la ayuda que estás llamada a ser. Como lo vemos en Jueces 13, 22, 23. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa. Hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió, si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas esas cosas ni anunciado todo eso. Respetar y valorar a nuestro esposo. La esposa de Manoah mostró una actitud tranquila y sabia. Aunque recibió primero el mensaje del ángel, compartió todo con su esposo y lo hizo parte del proceso. Esto nos enseña respeto, comunicación, incluir al esposo en decisiones espirituales y familiares. El respeto une al matrimonio. Ser ayuda idónea no es ser menos, sino ser una compañía sabia, fuerte, espiritual en el matrimonio. Mientras Manoah tuvo miedo, la señora Manoah le recordó las promesas de Dios. A veces uno en el matrimonio se debilita y el otro debe levantarlo con fe y palabras correctas. Ser ayuda idónea no implica inferioridad, sino complementariedad. Dios diseñó a la esposa para ser una presencia de apoyo, discernimiento, estabilidad y sabiduría dentro del hogar. Cuando Manoah reaccionó con temor, creyendo que morirían, fue una esposa quien respondió con claridad espiritual y calma emocional. Esto revela que la madurez espiritual de una esposa puede traer dirección y equilibrio. En momentos de crisis, en muchos hogares, Dios usa la prudencia y sensibilidad espiritual de la mujer para fortalecer la fe en toda la familia. Como podemos ver en Proverbios 18:22. Quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de favor le ha dado el Señor. Dios no creó el matrimonio para caminar solos, sino para apoyarse mutuamente en cada etapa. No solamente acompañar en momentos felices, sino también en enfermedades, problemas económicos o decisiones importantes. El matrimonio bíblico no se sostiene solamente por amor emocional, sino por el compañerismo, compromiso y propósito compartido. Ser compañera significa caminar juntos en cada temporada de la vida, en la abundancia y la escasez, en la alegría y en la dificultad. La esposa de Manoah no caminó aislada de su esposo, compartía con él lo que Dios estaba haciendo. Un matrimonio saludable se construye cuando ambos aprenden a verse no como competidores, sino como aislados llamados a edificarse mutuamente. En lo personal, cuando yo me siento frustrada o estresada o enojada o mi esposo se siente de esa manera, cuando mi esposo viene a mí, me dice, no, es que como muchos saben lo que le pasó de la rodilla, no, mi esposo estaba triste, estaba estresado y la verdad yo también tenía miedo, dije, no lo van a esperar en el trabajo, o sea, muchas cosas vinieron a mi mente, pero en el momento de yo verlo así, dije, yo no me puedo poner igual que él, yo tengo que permanecer serena, decirle todo va a estar bien. Y yo le digo a él, cuando tú me veas que yo estoy mal,
sé tú el que me dé fuerzas a mí. Le digo, más vale que haya un loco y que no haya dos. Recuerda tus prioridades. Como podemos ver en Jueces 13:6, la mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo, un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Un matrimonio fuerte se construye cuando ambos incluyen en las cosas importantes de la vida. Hoy muchas parejas comparten más con amigos o redes sociales que entre ellos mismos. La esposa de Manoah corrió primero a compartir lo importante con su esposo. Las prioridades correctas producen hogares firmes. Dios ocupa el primer lugar. Las demás áreas encuentran dirección y equilibrio. Este viernes yo obtuve trabajo y estaba muy feliz. Y a la primera persona que yo pensé en decirle que había obtenido trabajo fue a mi esposo. Él estaba en el trabajo y yo le mandé mensaje. Y le dije, ¿qué crees? Ya tengo trabajo, y así toda emocionada. Esa fue la primera persona que a mí se me vino a la mente. Ya después le dije a mi mamá, a mi papá, a mi abuela y a toda mi demás familia. Pero la primera persona en la que yo pensé en contarle lo bueno que me había sucedido fue a mi esposo. Cuando me pasó la cosa más importante de mi vida, la bendición más grande que he tenido, fue en una convención de nuestra iglesia. Fue que yo pasé al frente o estaba orando y recibí el don de lenguas. En cuanto yo me levanté, estaba arrodillada, me levanté, corrí y abracé a mi esposo y le dije lo que había sucedido. Y no, ni siquiera es algo que yo pensé, ay, ¿a quién voy? ¿A quién le digo lo que me pasó? Es así, natural, así sucede. En cuanto me levanté, fui corriendo a él, lo busqué, lo abracé y le conté todo. Yo no podría imaginar a contarle a otra persona que no fuera él cuando algo bueno me sucede. ¿Es tu esposo siempre el primero en saber todo lo que es importante para ti? ¿O son las amigas de Facebook? ¿El compañero de trabajo que siempre tiene tiempo para escucharte? ¿La que te hace las uñas? Dios escuchó a Manoah y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoah, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisar a su esposo. Está aquí el hombre que se me apareció el otro día, como lo podemos ver en Jueces 13:9-10. La confianza y la comunicación fortalecen la unión matrimonial. Antes de contar una noticia importante a otros, compartirla primero con tu esposo o esposa demuestra prioridad y unidad. La confianza y la comunicación son pilares esenciales para un matrimonio sólido y duradero. La esposa de Manoah no ocultó la experiencia que había vivido. Inmediatamente buscó compartirla con su esposo. Esto refleja transparencia, respeto y unidad. Los matrimonios se debilitan cuando la comunicación desaparece, pero se fortalecen cuando existe apertura, sinceridad y disposición para caminar juntos en cada decisión. Una relación sana se construye cuando ambos se convierten en el lugar seguro del uno para el otro. Ser amiga de tu esposo, no solo verlo como proveedor o compañero, sino como tu mejor amigo. Escucharlo, disfrutar tiempo juntos, apoyarlo, reír juntos, crear confianza. La amistad fortalece el matrimonio. ¿Qué creen que dura más? ¿La emoción o la amistad dentro del matrimonio? La amistad. La Biblia nos enseña que Manoah y su esposa construyeron algo más profundo que emoción. Construyeron confianza, oración y amistad. Muchos matrimonios no fallan por falta de amor, fallan por falta de comunicación, tiempo y oración. Eso es todo. Bueno, ahora vamos a ver qué nos enseña Manoah a los esposos, a nosotros, qué nos toca hacer, qué podemos hacer y qué podemos aprender de esta historia, ¿verdad? Mi primer punto es: vive y liderea con seguridad.
Entonces, una de las lecciones de Manoah para nosotros los esposos es esta: vive y liderea con seguridad. Manoah nunca se sintió mal por no ser él quien recibió la visita del ángel. No se sintió menos porque su esposa recibió la visita y él no. Al contrario, estoy seguro que él conocía bien a su esposa y sabía que era una mujer de fe, con madurez espiritual, y sabía que Dios la había visto digna de ser visitada por un ángel. Manoah estaba no frustrado, sino emocionado, porque no fue una simple visita, sino más allá de ser una visita de un hombre de Dios, fueron buenas noticias. La noticia de que iban a poder tener un hijo a pesar de que ella era estéril. Entonces Manoah estaba emocionado e incluso dice que rogó a Dios para que volviera el ángel y les diera más instrucción. Jueces 13:8 dice: entonces Manoah oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Entonces yo no tengo por qué sentirme amenazado por el crecimiento espiritual de mi esposa, porque mi esposa no es mi competencia, mi esposa es mi ayuda. Los dos nos complementamos como un equipo que sabe jugar como equipo. Ese es el mejor equipo, el que sabe jugar bien en equipo. Porque en lo personal yo he mirado muchos logros en la vida de mi esposa. Yo he visto que recibe reconocimiento en la iglesia, que ha tenido liderazgos y tal vez en algunos momentos me he sentido como que, oh, mira, ella está haciendo todo esto y yo qué hago o qué estoy haciendo yo. No me debo dejar ganar. Si ella sube, yo quiero subir más. Pero de esto he aprendido que no es mi contrincante, mi esposa. Sus logros me complementan y reafirman mi papel como líder. Con esto que les estoy diciendo, yo tengo una labor de esposo. Entonces, ¿cuál es esa labor de esposo? Mi labor de esposo es: asegúrate de animar a tu esposa en su estudio de la palabra de Dios. Porque ahora, sabiendo que los logros de mi esposa me benefician a mí y le benefician a ella, entonces con más razón yo debo de sentir como la urgencia o la responsabilidad de tener como prioridad que mi esposa tenga el crecimiento espiritual a través de un estudio de la palabra de Dios. Y si es necesario que tal vez yo una vez por semana me haga cargo de las labores de casa, porque esa es mi labor, porque mi labor es priorizar el crecimiento espiritual de mi esposa a través de animarle a hacerlo y nunca sentirme amenazado por si ella está haciendo mucho más que yo, que si yo qué estoy haciendo, que si tal vez ella recibió una bendición en una convención y yo no recibí nada. No, al contrario, sino verlo eso como un complemento para mí, porque somos uno mismo, ¿verdad? Y mi segundo punto es establece la regla de orar por todo. Dice Jueces 13:8 que Manoah oró al Señor y le rogó que volviera el hombre que había enviado para que enseñe cómo criar al niño que ha de nacer. Entonces, otras de las lecciones de Manoah para nosotros los esposos es su manera de buscar a Dios casi al instante, casi por instinto, sin pensarlo. Lo primero en una situación o en una cuestión que él tenía era ir a Dios rápidamente. En cuanto supo que vino el ángel, oró a Dios. La oración es una muestra de dónde estoy parado, en dónde está mi madurez espiritual. La oración es lo que está mostrando, esa comunicación con Dios muestra qué tan maduro o qué tan cercano eres a Dios. Manoah era maduro espiritualmente porque tenía una relación cercana con Dios. Una relación cercana con Dios es distinguida por una vida de oración. Entonces, ¿qué tan rápido busco a Dios en oración? Entre más desarrollado tenga yo como esposo, hablando con los esposos, entre más desarrollado tenga yo el hábito de buscar de Dios, más voy a involucrar a Dios en mis decisiones, naturalmente. En mis momentos difíciles, en mis momentos de desespero y en mis momentos de alegría, en todo momento, si yo tengo el hábito de buscar a Dios en oración, se va a volver como con Manoah, que casi por instinto, rápido él pensó y dijo, ya sé a dónde ir. Tengo más preguntas acerca de lo que dijo el ángel, ya sé con quién acudir. Y fue lo que hizo, rogó al Señor. Igualmente nosotros, si tenemos alguna situación o si tenemos alguna duda acerca de nuestra vida o de la voluntad de Dios que se está formando en nuestra vida, podemos preguntar a Dios, pero si no hablamos con Dios, entonces nunca siquiera nos va a pasar por la cabeza que la respuesta está más cerca de lo que pensamos.
Entonces, esto solo es posible con una relación cercana con Dios. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y Manoah seguro perseveraba en oración en todo momento, no solo en momentos de crisis. Es por eso que ya por instinto supo rápido a dónde ir cuando su esposa vino con la noticia del ángel. Igualmente nosotros en la vida vamos a pasar momentos alegres como pareja, pero de igual manera va a haber momentos en donde tal vez no la pasemos muy bonito. En mi matrimonio, que a pesar de ser joven, mi matrimonio, he pasado momentos en donde tal vez hay situaciones en donde los dos somos afectados. Y es lo que quiero puntualizar, que hay situaciones como lo de Manoah afectaba a los dos. El nacimiento de un hijo era algo que iba a afectar a los dos. Entonces, igualmente nosotros vamos a tener situaciones que van a afectar a los dos por igual, ya sea algo económico o algo de salud, como por ejemplo, si alguien se queda sin trabajo y es el sustento de la familia, entonces afecta a los dos. De igual manera, si alguien se enferma y está hospitalizado, afecta por igual a los dos. Entonces, en estas situaciones en donde parece todo ser difícil, es ahí donde tal vez me ha pasado a mí, como cuando me lastimé la rodilla y dije, y yo reflexiono y digo, tal vez debí haber buscado a Dios primero. Si no lo hice, entonces fue porque me faltó un poquito más de oración o una relación más cercana con Dios. Entonces, yo de Manoah puedo aprender eso, que una vida de oración debe ser lo más importante para un esposo. Y mi tercer punto es este: Manoah era no solo un hombre de oración, sino que también era un hombre de fe. Manoah nos muestra lo que es verdaderamente tener fe. Un hombre de fe que aplica la fe tal como dice en Hebreos. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Y cómo muestra esto? Pues cuando viene la señora Manoah muy emocionada a contarle los hechos a su esposo, él no la cuestiona ni la hace menos. Ni tampoco le dice, ay, no te creo, mujer, creo que me estás mintiendo. Porque lo que experimentó su esposa, déjeme decirle, no fue cualquier cosa. La visita de un ángel era algo extraordinario. Incluso hoy en día sería algo extraordinario, difícil de creer, si vienen y te dicen que hablaron con un ángel. Entonces, como esto era algo difícil de creer, requería algo de fe de Manoah. Y también requería que valorara a su esposa lo suficiente como para no demeritarla en cuanto le dijera la noticia. Igual, el anhelo de Manoah era tener un hijo, y al escuchar a su esposa, él creyó. Él eligió tener fe, a pesar de que él no estuvo ahí, a pesar de que la noticia le llegó de segunda mano, porque fue el ángel, su esposa y luego él. A pesar de eso, él creyó, él tuvo fe, porque era su anhelo y porque su fe era grande. Manoah conocía a su esposa, pero también conocía la grandeza de Dios, y él sabía que era Dios hablando. Entonces, a veces lo que necesitamos solo necesitamos creer la palabra de Dios. Y Números 23:19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Y es que para tener fe no se necesita un posgrado, no se necesita una maestría. La fe es creer y ya. Y es evidenciada en ti que tienes fe en momentos como estos, en donde eliges creer en algo que tal vez otras personas no están creyendo, algo que vaya en contra de la ciencia porque es sobrenatural, algo que tal vez a alguien no va a convencer, pero a ti te convence, a pesar de que no lo estás viendo. Entonces, de esta manera, la fe de Manoah no necesitaba tampoco que se viera bajar fuego del cielo, no necesitaba que bajara Dios mismo y le hablara audiblemente. Solo bastaba con creer lo que su esposa le estaba diciendo y creer que era Dios quien había hablado directamente con su esposa. Ahí estaba su milagro. Entonces, igualmente nosotros no necesitamos estudios universitarios ni anhelar ver que hay una escalera bajando del cielo directamente aquí para creer. Porque a veces buscamos cosas muy extraordinarias o queremos a veces ver un show en nuestras iglesias o en nuestras congregaciones, pero en realidad la fe es más sencillo que eso, es creer en lo que a pesar de que no lo ves, lo crees y estás convencido de ello.
Entonces, solo necesitamos creer lo que ya está escrito, lo que ya está profetizado. Dios ya dijo y Él hará. Entonces, nuestro anhelo como esposos debe ser que seamos hombres de fe que creen lo que ya está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? Y por último, mi cuarto punto es, un líder debe de escudriñar los hechos. Jueces 13, 11 al 15 dice, Manoah se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo, ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí soy yo, respondió él. Así que Manoah le preguntó, cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó, tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Manoah le dijo al ángel del Señor, nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. En estos versos, Manoah muestra cómo le hace un hombre para escudriñar los hechos. Evidentemente, Manoah era un buen líder porque un buen líder siempre está dispuesto a aprender. Nosotros como esposos, no porque ya nos casamos significa que ya sabemos todo de estar casados. Incluso si llevamos 4, 5, 10, 20 años, no significa que ya lo sabemos todo. Siempre vamos a estar aprendiendo. Entonces, tampoco significa que debemos de ir aprendiendo al ahí se va, sin ayuda de nadie. No nos casamos nomás porque nos queríamos casar y ya, sino que nos casamos porque queríamos hacer algo conforme a la voluntad de Dios y algo que se hace como Dios quiere que se haga. Pero no solo eso, sino que es algo que tú tienes que estar desarrollando. Y cuando nosotros iniciamos en estos grupos, algo importante que escuchamos fue que los abogados, doctores y maestros van a la escuela y se gradúan y siguen aprendiendo. El doctor sigue, hay medicinas nuevas, hay medicamentos nuevos y los doctores se tienen que seguir educando en todo lo nuevo. Pero tal pareciera que el matrimonio no lo tomamos tan en serio, cuando en realidad debería ser más serio que eso. Porque nuestro matrimonio es para toda la vida y nuestro matrimonio, cuando no sé los que tengan hijos, pero cuando se vayan tus hijos y crezcan y hagan su vida propia, va a quedar tu compañera va a quedar contigo. Entonces, deberíamos de valorar un poco más eso y entender, igual como Manoah, él estaba dispuesto a aprender. Entonces, yo como esposo debo estar dispuesto a aprender acerca del matrimonio, porque muchas veces queremos aplicar como las leyes de la vida, en donde tú vas y sales a la calle y conforme te van pasando las cosas vas aprendiendo. Pero ¿por qué nos tenemos que ir tropezando y tropezando y tropezando, pudiendo aprender de otras personas, de sus errores, o de un líder, de un buen líder que nos diga, ¿sabes qué? Deberías de aplicar esto que yo apliqué en mi vida. Porque es lo que hizo Manoah. Cuando vino el ángel, él le hizo esta serie de preguntas. Le dijo, ¿eres tú quien habló con mi esposa? Y también le dijo, ¿cómo debemos criar al niño y cómo deberá portarse? Entonces estaba claro que al igual que el matrimonio, criar a un niño no es nada fácil y es algo serio también. Entonces Manoah, entendiendo esto, le hizo estas preguntas para saber cómo criar a su hijo. Él no lo iba a criar al ahí se va, él lo iba a criar aprendiendo de las instrucciones que se le iban a ir dando. De igual manera esto aplica al matrimonio. Nosotros debemos preguntarle a nuestro Dios en oración, decirle, ¿sabes qué, Dios mío? Pues tengo tanto tiempo de casados, pero me gustaría aprender más. Tal vez hace 10, 15 años yo tenía la manera de querer aprender así a la brava y conforme vayan pasando las situaciones, pero yo ya no quiero aprender así. Yo quiero evitarme todos esos problemas. Yo sabiendo que va a haber problemas en la vida, yo sé que hay alguno que otro que me voy a poder evitar si tengo la disposición que tenía Manoah, la disposición de aprender, la humildad también de decir, ¿cómo le hago? Estoy casado, pero no sé qué más hacer por mi esposa o no sé cómo puedo mejorar mi matrimonio. Siempre hay algo que mejorar y siempre hay algo que cambiar. Entonces, Manoah entendió la promesa del ángel,
pero no conforme con la promesa, indagó más a fondo, porque no solo deseaba tener un hijo, sino deseaba criarlo como Dios le fuese indicando. Y era evidente que lo quería dedicar a Dios desde el principio. Igualmente desde el principio nosotros podemos empezar y dedicar nuestro matrimonio a Dios desde hoy mismo. Y que sea Dios quien nos vaya diciendo cómo ir haciéndole, así como Manoa con su hijo. Todo conforme a la voluntad de Dios. Entonces le repito, como esposo debes ser alguien dispuesto a aprender. Yo debo estar dispuesto a aprender. Yo no lo sé todo. Yo nunca jamás me va a ser posible saberlo todo. Tal vez mi esposa dependa de mucho de mí, tal vez no, pero igualmente yo debo siempre estar dispuesto a aprender, porque no soy Superman, porque no soy sábelo todo, porque no me va a ser posible hacerlo todo a la misma vez o aprenderlo todo de golpe. Entonces, mi actitud tal vez debería cambiar y ser más como la de Manoa, como un buen esposo, no llevar las cosas a la y se va, sino hacer preguntas, porque Manoa hizo preguntas acerca de cómo criar a su hijo, porque él sabía que era el ángel de Dios, por eso le preguntó con esa confianza. Entonces, a lo que voy con esto es, sabemos a quién ir, a Dios, pero también debemos de tener bien ubicados quiénes son nuestros líderes o quiénes son las personas que nos van a poder ayudar en estos momentos en donde tengamos las dudas. Es bueno preguntar y es bueno saber a quién preguntar. Tampoco vamos a ir a preguntarle tal vez al compañero del trabajo que está divorciado, ¿verdad? Entonces, la única manera de aprender más es preguntando. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y claro, nuestra mejor fuente de sabiduría y conocimiento es, pues, la palabra de Dios. Incluso dice que corrige nuestro camino y nos enseña a dónde ir. Pero esto no va a suceder si no abro mi Biblia, si no oro, si no le pregunto, si no estoy consultando a mis líderes o con mis pastores o con personas que verdaderamente se van a interesar en mí y en ayudarme. Pero acompañado esto de una buena lectura y estudio de la palabra de Dios, ahí puede estar nuestra mejor fuente de sabiduría y de conocimiento. Y recordarle que como esposos debemos de tener la disposición y la humildad de decir, ¿sabes qué? Yo no lo sé todo, yo necesito aprender más de esto. Yo tengo tanto tiempo de casado, pero aún así necesito ir aprendiendo, así como ese doctor o así como ese abogado. Yo necesito ir aprendiendo, ir renovándome, ir tomando nuevas, como ellos toman nuevos cursos, yo necesito ir tomando nuevo conocimiento acerca de cómo tratar a mi esposa tal vez, o de cómo mejorar mi matrimonio y cómo yo puedo ser un mejor esposo. Y entonces, la manera de construir un matrimonio duradero, como había dicho mi esposa, es formar esa amistad. Porque Manoa y su esposa son un maravilloso ejemplo que nosotros podemos imitar y aplicar en nuestro propio matrimonio. Porque es evidente que el fundamento del matrimonio de Manoa y su esposa era que eran los mejores amigos y se sentían como amigos para siempre. Pero, ¿qué se necesita para ser mejores amigos? Pues un amor mutuo y perdurable. Entonces, o sea que los dos necesitan trabajar juntos, pasar tiempo juntos, hablar de todo, confiar en el otro y orar el uno por el otro. Entonces, la historia de Manoa y su esposa nos presenta un modelo de un matrimonio que estaba fundamentado en fe, en la unidad y en la dependencia de Dios. Más allá de ser solamente la historia del nacimiento de Sansón, esto como que le da otro tipo de relevancia. Porque nosotros conocíamos a Sansón, pero ¿qué tal los padres de Sansón? Este pasaje revela cómo Dios obra en hogares en donde existen corazones dispuestos a escuchar su voz y a caminar en obediencia. La esposa de Manoa representaba a una mujer sabia, sensible espiritualmente y firme en medio de la dificultad. Aunque vivió una temporada de esterilidad, una situación que era humillante y dolorosa en ese tiempo, ella no permitió que su circunstancia destruyera su fe. Su vida nos enseña que la confianza en Dios no depende de lo que vemos, sino de la seguridad de que Dios sigue teniendo el control en medio de la espera.
Ella comprendió que las pruebas no siempre son señales de abandono, sino muchas veces procesos donde Dios prepara algo mayor. Por otro lado, Manoah refleja la actitud de un hombre, de un esposo, que reconoce su necesidad de la dirección divina. Él oró y preguntó y buscó aprender cómo agradar a Dios en la responsabilidad que se les había entregado. Esto demuestra que un liderazgo espiritual saludable no nace del orgullo, sino de la humildad para depender de Dios y buscar sabiduría antes de tomar decisiones. Espiritualmente, esta historia también nos enseña el valor de la unidad matrimonial. La comunicación, la confianza y el apoyo mutuo eran evidentes entre ellos. La esposa compartía con su esposo lo que Dios le mostraba y Manoah tomaba en cuenta, le daba valor a lo que le contaba su esposa. Ellos no competían entre sí, ellos caminaban juntos bajo un propósito, porque ese es el diseño para el matrimonio. Dos personas diferentes, quizás de fondos diferentes, de familias diferentes, pero unidas en visión, fe y compromiso. Además, también vemos cómo la paz espiritual de la esposa trajo estabilidad en momentos de temor. Mientras Manoah reaccionó con miedo, ella respondió con discernimiento y confianza en las promesas de Dios. Esto nos recuerda que Dios puede usar tanto al esposo como a la esposa. Un matrimonio sólido no es aquel donde nunca existen problemas, sino aquel donde ambos aprenden a buscar a Dios en medio de esos problemas. En conclusión, Manoah y su esposa nos dejan una enseñanza profunda. Los matrimonios duraderos no se construyen únicamente con emociones, porque las emociones se apagan, sino con fe, oración, amistad, comunicación y dependencia de Dios. Cuando una pareja tiene a Dios en el centro, aprende a enfrentar las pruebas con esperanza, a caminar en unidad y a convertirse en un instrumento para cumplir los propósitos divinos. Y recordarles sobre todo que vivir como mejores amigos, vivir con esa amistad, a pesar de que tal vez tú eres el líder de tu hogar, pero vivir con la humildad de que siempre vas a estar dispuesto a aprender y de que siempre vas a valorar lo que te diga tu esposa, lo que te diga tu cónyuge. En los últimos años he tenido mucho una frase en la mente que es que Dios no manda circunstancias negativas. Dios no nos manda enfermedades, no nos manda cosas malas. Esas son consecuencias o simplemente cosas de la vida, no sé, la contaminación, lo que comemos, varias cosas, genética, que es alejado de lo que Dios nos los manda. Y la frase es que Dios no nos manda cosas malas, pero incluso de las cosas malas, Dios saca cosas buenas. Y esa frase me recordó mucho a la esposa de Manoah, a la señora Manoah, porque ella bien pudo tomar el lado de que no, pues soy estéril y me repudian todos, nunca voy a tener un hijo, ¿para qué le sirvo a Dios? ¿Para qué sigo en comunicación con Dios? ¿Para qué sigo obedeciendo? Ella bien pudo haber tomado ese lado, pero no lo hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios la bendijo no tan solo con que pudiera tener un hijo, sino que hijo, Sansón, que hasta la fecha se sigue hablando de él. Hasta las personas que no son cristianas lo mencionan en películas, en canciones, en muchas cosas. O sea, tuvo el privilegio de ser la portadora de un gran varón de Dios, que sí cometió sus errores, pero hay que tomar mayormente lo bueno, todo lo bueno que él hizo. Y es una mujer de cual aprender cosas, de cual admirar por eso. También me llevó mucho que en cuanto el ángel le habló, ella no se rió como Sara. Ella no dudó como la esposa de Zacarías. Ella es de las pocas que he leído que se la creyó totalmente. Lo tomó, se lo creyó y lo tomó y fue corriendo a decirle a su esposo. No fue una mujer que dudó de que, ay, a ver si sí, vuelve a venir. No. Ella directamente fue con su esposo y le dijo lo que iba a suceder. En ningún momento dudó. Eso quiere decir que es una mujer de mucha fe. La historia de Manoah y su esposa nos presenta el modelo de un matrimonio fundamentado en la fe y la unidad. La esposa de Manoah representa a una mujer sabia y sensible. Por otro lado, Manoah refleja la actitud de un hombre que reconoce su necesidad de la dirección divina.
Espiritualmente, esta historia también nos enseña el valor de la unidad matrimonial. Además, vemos cómo la paz espiritual de la esposa trajo estabilidad en momentos de temor. En conclusión, Manoah y su esposa nos dejan una enseñanza profunda, la cual es tener comunicación, comunión, reír, contarnos todo. A veces hay situaciones en las que yo pienso, no, pues pasó esto, mejor como que no le voy a contar a Sergio. Mejor voy a ver si yo solita lo puedo resolver, o puedo ver si por otro lado la manera. O cuando hago algo que sé que está mal, no, pues no le voy a contar a Sergio, pero yo sé que va a haber consecuencias. Esto me queda que tengo que contarle todo, porque su deber de él es ser como Manoah, ser un hombre de fe, un hombre sabio que va en busca de la respuesta de Dios. Ella recibió al ángel y ella fue directo con su esposo y a ver cómo le haces, porque viene el hijo y tú lo vas a criar y tú le vas a enseñar todo. Ella hizo lo correcto. Entonces en nosotras está en ser como la esposa de Manoah, como la señora Manoah. Todo lo que nos suceda, aunque sea, digamos, no, pues esto es personal, esto es mío, no. En el matrimonio no hay nada personal, todo es de dos. Pues muchas gracias por escucharnos. Yo sé que así como ha ministrado nuestras vidas, yo sé que a ustedes también les va a ayudar y sé que ha sido sembrado en tierra fértil, en buena tierra. Entonces, ¿qué les parece si oramos para dar por terminado esto? Gracias, Dios, te damos porque tú estás aquí, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos permites compartir a mis hermanos. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú estás formando matrimonios de mejores amigos que van a tener esa unión como Manoah y su esposa, Padre Santo. Gracias porque tú nos estás uniendo más, porque tú estás formando familias fuertes, unidas en matrimonio. Gracias, Padre Santo, porque nos estás dando fe, nos estás dando una mejoría tanto como esposos y esposas, que vamos a poder hacer las cosas un poco más conforme a tu voluntad, Padre Santo. Gracias porque sabemos que tal vez cosas que no sabíamos nos has podido enseñar hoy, y te pedimos que queden bien cimentadas en el corazón de mi matrimonio y en el corazón de todos los matrimonios que están aquí presentes, Padre Santo. Te alabamos y exaltamos tu grande nombre, porque es un milagro que todos estemos aquí, porque es un milagro que podamos ver un día más aquí en tu casa. Gracias, Señor Jesucristo, porque queremos valorar todo lo que tú estás haciendo en nuestro matrimonio, y queremos valorar a nuestras esposas más, queremos valorar como pareja, nos queremos más, Señor Jesucristo. Gracias te damos por todo lo que sigues haciendo, y porque sigues siendo grande, Señor Jesucristo, porque sigues siendo el mismo que estuvo en el matrimonio de Manoah y su esposa. Eres el mismo Dios que está en los matrimonios que están aquí presentes. Gracias te damos porque tenemos la disposición de recibir más de ti, y de recibir no solo las bendiciones, sino las instrucciones, Señor Jesucristo. Gracias, y te pedimos que te sigas glorificando en nuestras vidas, y que sea culminada tu obra y tu voluntad en nuestro matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.